a la mesa que se llama el actuario en el Sistema Nacional de Educación. Y vamos a comenzar con la doctora Elvia Martínez Rivero, que estudió una maestría en investigación de operaciones de la London School of Economics y luego hizo un doctorado en Social Science System por la Universidad de Pensilvania. Es investigadora del Centro GEO desde el año 2003. Diseñó la maestría en planeación espacial que se imparte en este centro y es la coordinadora académica del programa. Elvia Martínez nos hablará precisamente de las ciencias de información geoespacial como un campo de estudio y desarrollo idóneo para los estudiantes de actualidad. Buenos días o tardes, buenas tardes a todos. Realmente para mí es un placer, un enorme placer estar aquí en mi alma mater, porque lo que me dijo Manusa es que yo también soy actual de entrada, ¿no? Entonces me da mucho gusto estar aquí. Quiero agradecer realmente a la doctora Rocío Llarena por coordinar esta mesa y por su entusiasmo para motivarnos a venir para acá a Manusa. Y bueno, realmente yo estoy en la mesa del sistema educativo y yo no debería de ser la primera que hablo, pero como yo doy clase en el Centro GEO al campo, me tuvieron que posicionar antes para poder cumplir con esta plática con ustedes. Una de las cosas que me resulta más interesante aquí es poder estar hablando con los estudiantes. Yo realmente soy una enamorada de los estudiantes, me gusta mucho interactuar en el aula y aprender de todo lo que se puede con ellos, porque en el fondo yo soy una estudiante perenne, aunque ya me vean bastante entrada en años, porque básicamente ser estudiante es seguir teniendo este amor por el aprendizaje, esta idea de querer seguir encontrando en los libros, en los colegas, en los propios estudiantes nuevas fuentes de conocimiento. Y entonces lo que yo les quiero traer aquí es una oferta de un posgrado que puede para algunos de ustedes ser interesante para continuar sus estudios, para aquellos que quieran hacer una práctica profesional pues más integrada con el conocimiento, o que quieran dedicarse al medio académico, a la investigación o a la docencia, ¿verdad? Entonces, yo les voy a hablar del centro, bueno, no tanto del centro, nada más les voy a decir dónde estamos, en el Centro de Investigación de Ciencia de Información Espacial. ¿Quiénes somos nosotros? Somos un centro que está ubicado en la carretera Picacho-Cusco, arriba del Colegio de México, de la Universidad Pedagógica, de la Flaxo, vuelta a la derecha, en Lomas de Padierna. Ahí está el Centro GEO, nuestra sede. Tenemos también una sede en Aguascalientes, una pequeña sede en Mérida. Y somos parte del sistema de centros CONACYT. CONACYT tiene 27 centros de investigación que en su conjunto formamos la segunda fuerza de investigación del país, después de la UNAM. La UNAM va por delante. Pero nosotros somos un sistema que estamos prácticamente el más descentralizado de todos los sistemas del país. Estamos en muchos estados, aunque no en todos, pero sí estamos en muchas entidades. Tal vez a ustedes les suene el Colegio de la Frontera Norte o el Colegio de la Frontera Sur, que son especializados en migración y que ahora, con todo este tema de la caravana que viene de Honduras, están sonando mucho porque saben mucho de este tema. Son centros hermanos de nosotros, centros en antropología como el CIESAS, ciencias sociales como el MORA, algunos tecnológicos, en fin, que somos centros que en lo aislado algunos de nosotros somos pequeños, pero en conjunto somos una fuerza relevante de investigación en el país. Y el Centro GEO tiene como esquina, como nicho de posicionamiento académico las ciencias de la información geoespacial. Entonces, esto de la información geoespacial, pues yo creo que ustedes saben perfectamente, porque son jóvenes, a qué me estoy refiriendo, porque todos ustedes trabajan con GPS, porque todos ustedes son de la era de Google Earth y de Google Maps y ponen geotags en todos
sus eventos a dónde van, etcétera, ¿no? Pero atrás de todo esto hay toda una ciencia relacionada con la producción, con el procesamiento, con el análisis de esta información y con el modelaje de esta información para avanzar el conocimiento. Entonces, aquí se nos escribe esta información sobre los rasgos y fenómenos y sus ubicaciones en la superficie de la Tierra o cerca de ella. No necesariamente tiene que estar en la superficie. Si queremos estudiar dispersión de contaminantes, la información geográfica es una herramienta importante. Si queremos estudiar algunas cosas que pasan en el subsuelo, como por ejemplo el deslizamiento de algunos terrenos, no tan profundos como los geólogos, pero también podemos tener algo que hacer con ello. Entonces abordamos temas muy importantes como ciencia, que tienen que ver con la información geográfica, con los sistemas de información y con las herramientas tecnológicas para realizar análisis espacial usando un enfoque científico. O sea, por ejemplo, análisis, simulación o inferencia de distribuciones espaciales, que es muy cerca de lo que hacen los actuarios, ¿no? Hacen análisis, distribución e inferencia, pero a lo mejor lo hacen de distribuciones temporales o paramétricas, ¿no? Pero aquí estamos hablando del espacio y hay toda un nuevo campo de conocimiento en estadística y en econometría espacial, que es muy natural para dar un salto, digamos, en el aprendizaje adicional para los actuarios, ¿no? Les es muy fácil. Y bueno, por supuesto, para aquellos que están muy interesados en el cómputo, porque los actuarios también trabajan mucho en computación, está el tema de simulación de sistemas complejos, de sistemas dinámicos, con las grandes masas de datos que ahora, digamos, están en boga en todo lo que es la computación, el supercómputo, pero siempre trabajando en la dimensión espacio-tiempo. Y eso es la computación, son áreas, digamos, en las que algunos colegas del centro donde yo estoy, pues, trabajan mucho, ¿no? Digamos que hemos vivido en las últimas 15 años probablemente un cambio muy importante, tanto cuantitativo como cualitativo, en la forma en que se produce, analiza y usa la información con referencia geográfica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos nuevas tecnologías de información y comunicación para almacenar, para procesar, para visualizar y para comunicar la información geográfica. Y también hay una gran cantidad de innovaciones tecnológicas que permiten que haya cada vez una mayor posibilidad de almacenar la cantidad de datos que se generan y las formas en que estos datos se captan, ¿no? Entonces estamos hablando desde los sensores satelitales, las imágenes de satélite de muy alta resolución, porque las imágenes satélites que no son de muy alta resolución ya son anteriores a estos 15 años, pero también estamos hablando de los drones, por ejemplo, que también son un instrumento muy importante para recolectar datos del Internet de las cosas, ¿no? que sirve también para facilitar un poco la vida, pero también para ir generando una huella digital en muchas cosas que se deja a partir de los aparatos que portamos, con sensores móviles, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos también temas como el cómputo de la nube. Entonces, todos estos son temas que están, pues, digamos, en la frontera de los sistemas de información espacial. Bueno, pero estas ciencias no nada más tienen que ver con tecnología, con cosas novedosas, con datos y procesamientos de datos, sino que han tenido un papel muy relevante en generar nuevo conocimiento en muchas otras disciplinas, ¿no? Básicamente en todas las ciencias que tienen que ver con la Tierra, que yo me estoy enterando que aquí hay una licenciatura en ciencias de la Tierra, también tiene que ver con múltiples ciencias sociales, o sea, conocer cómo los problemas sociales se distribuyen en el territorio, cómo los diferentes grupos sociales se apropian de manera diferencial de los recursos del territorio, en fin, en todo esto que es un análisis territorial, el análisis regional, la demografía espacial o la planeación espacial, juegan un papel muy relevante estas ciencias de información geoespacial. Y también tienen un papel muy relevante en el análisis de problemas complejos que no nada más aquejan a nuestra sociedad, sino a toda la humanidad, como puede ser el cambio ambiental global,
la sustentabilidad, la seguridad ciudadana, las migraciones, la sustentabilidad alimentaria, el manejo de los recursos naturales. Entonces, es un campo realmente muy amplio, con una gran cantidad de subespecialidades de su interior, en donde yo podría pensar que los colegas del Centro GEO, que no somos tampoco tantísimos, tienen una esquina relevante en algunas de ellas, no necesariamente en todas de ellas, pero que hay un campo importante para generar nuevo conocimiento, para aprender sobre lo que está pasando en esto, para generar tesis novedosas y para generar tesis que aporten significativamente al conocimiento a partir de un doctorado, ¿no? Bueno, aquí en esta lámina tal vez se los voy a decir muy poquito, pero hay algunos logros que internacionalmente, digamos, en lo que sería el campo de personas que se dedican a esto, el campo académico, han recopilado como importantes en términos de avances científicos, como algunas técnicas de análisis espacial basadas en el lugar, en donde hablamos ya de indicadores locales, indicadores de lugares, basados en el espacio, de asociación espacial, modelos de regresión por retraso espacial o procesos geográficos que están analizando la relación de una variable con la construcción misma del espacio o la relación de una variable de manera heterogénea dentro del espacio. También el desarrollo de globos digitales como Google Earth, que permiten una interacción con modelos tridimensionales de la Tierra, el posicionamiento de la ontología como la clave para integrar comunidades, lenguajes y culturas. Para los que saben de computación, esto quiere decir la posibilidad de tener una serie de clasificaciones semánticas que permiten que, pues, el desarrollo de código abierto básicamente, y que no se tenga que depender tecnológicamente del software propietario. Y luego, bueno, avances en geovisualización que van muchísimo más allá de las capacidades de navegación en los sistemas de información geográfica tradicionales o en la cartografía digital y sobre todo en la cartografía tradicional, y que incluyen animaciones, la tercera dimensión en el espacio, la relación de conjuntos de datos con más dimensiones, etc. Ahora, en Centro Geo, ¿qué hacemos? En Centro Geo lo que hacemos es abordar las líneas y proyectos de investigación desde una perspectiva territorial explícita. Y con eso, ¿qué quiero decir con una perspectiva territorial? O sea, la idea atrás de esto, que es más complejo que le voy a decir, pero la idea atrás de esto es que los procesos, los fenómenos, los problemas ocurren siempre en algún lugar, siempre hay un dónde, ¿verdad? Pero no es exclusivamente saber dónde ocurren estos lugares, estos problemas o estos procesos, sino poder comprender cuáles son los factores determinantes de estos procesos y que necesariamente también ocurren en algún lugar, que puede ser próximo o puede ser lejano. Lo que está ocurriendo en un clúster de industrias, por ejemplo, de desarrollo tecnológico de Tijuana, tiene que ver con ciertas determinaciones tecnológicas que provienen tal vez del Silicon Valley y ciertas determinaciones financieras que provienen tal vez de Nueva York. Entonces son muchas escalas las que entran en juego y muchos lugares distantes. Y estas relaciones espaciales construyen el territorio, y a partir de esa visión territorial es como en el Centro Geo estructuramos nuestros proyectos de investigación. Y bueno, hacemos lo que dice ahí, ¿no? Modelos espaciales, etcétera, un análisis, digamos, que siempre sigue un proceso interdisciplinario. Trabajamos con una ciencia transversal y en ese sentido muchas veces para las personas que les gusta catalogar las cosas y clasificarlas y ponerles fronteras, les es difícil pensar que el enfoque es sistémico, que se requiere de la participación de muchos grupos de investigación y de conocimiento desde distintas esquinas. Entonces es el territorio el eje que permite integrar el diálogo entre estas disciplinas. Y bueno, ya me pasé 4 minutos. Ya no vamos a hablar de la relevancia del espacio geográfico del Centro Geo, sino de la oferta que nosotros tenemos en posgrado y que es algo que les debo poner sobre la mesa, porque les quiero decir que en nuestros posgrados hemos tenido muchos estudiantes de la Facultad de Ciencias, muchos físicos, muchos biólogos, tenemos también algunos actuarios, tenemos geógrafos, economistas, arquitectos y, ¿qué les puedo decir? Una lista larga de estudiantes de distintas
distintas disciplinas, porque básicamente les acabo de decir que tenemos un enfoque interdisciplinario. Entonces, trabajar en el posgrado implica el centro GEO les implica un enriquecimiento, porque no se quedan encasillados en una misma disciplina. Y lo que nosotros tenemos, bueno, es una especialidad informática que lo puse en letras chiquitas, porque yo siento que los alumnos de la Facultad de Ciencias dan para más que una especialidad, dan para una maestría o para un doctorado. Entonces tenemos una maestría en Ciencias de Información Geoespacial y tenemos una maestría en Planeación Espacial. La diferencia entre una y otra es que una va más orientada a la investigación, a la academia, a poder explicar y pronosticar el porqué de las cosas, y la otra va más orientada al decir hay un problema y cómo lo podemos resolver, cómo podemos tratar de inducir un cambio ordenado a través de ciertos modelos de planeación. Y bueno, si sigues, tenemos temas, digamos, en la maestría de Información Espacial atractivos. Se trabaja con percepción remota y procesamiento digital de imágenes. Trabajamos con los sistemas de satélites de la NASA o de la Unión Europea principalmente, aunque utilizamos otro tipo de imágenes también, cartografía y sistemas de información geográfica participativa, análisis bayesiano espacial y espacial, econometría espacial, modelado de la información geoespacial, geografía de voluntarios, y los que quieran seguir en el doctorado me pueden entrar a la computación. Y luego en la maestría de planeación espacial tenemos también, digamos, es una maestría que conlleva esta idea de estudiar formas de planear los procesos territoriales a partir de una serie de métodos de planeación y con el conocimiento de algunas teorías sustantivas sobre qué sucede en el territorio. Y siempre apoyados con las herramientas tecnológicas y con el análisis espacial. No les digo más sobre esto, pero los invito a que visiten la página para aquellos que estén interesados. Nuestros posgrados están en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, lo cual quiere decir que, aparte de que no es un posgrado patito, tiene, digamos, el apoyo de CONACYT para las becas de los estudiantes. Si es que no nos lo cambian, pero por lo pronto por ahí va, ¿no? Entonces, pues, si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto trataré de responder. Si no sé, se la pido a Rocío que la conteste. Si tienen alguna pregunta, porque es que ella trata de preguntar antes del proceso. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Bueno. Bueno, entonces, nuestra siguiente ponente es la doctora Rocío Yarena. Rocío estudió una maestría en investigación de operaciones y un doctorado en planeación. Su experiencia en el ejercicio profesional ha sido fundamentalmente en el ámbito de la educación superior en México y América Latina, en particular de los procesos de planeación y evaluación interna y externa. Fue directora general adjunta de programas especiales del Ceneval y en la actualidad es vocal ejecutiva en 2 comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior. Ella nos va a hablar del comportamiento y la problemática del sector educativo mexicano en áreas en las que se ha insertado en la actual. Buenas tardes, al igual que me da mucho gusto. Teníamos un poquito de temor de que iba a haber 3 personas a escucharnos estas horas, así que me da mucho gusto tener un auditorio con tanta persona, y la idea es un poco platicarles qué es el sistema educativo mexicano, cómo se está comportando, y explicarles que hay muchos áreas profesionales elaborados sobre el actual. Quizás cuando nosotros nos formamos hace algunos años, se pensaba que la actual iba para seguros, iba para finanzas, y ya nuestra generación fue la primera que entró fuertemente al área de investigación de operaciones y al área de planeación, y posteriormente hemos estado abriendo un campo muy fuerte en todo lo que es planeación y evaluación educativa. Una de las características que tiene que tener el actual para desenvolverse en el sector educativo en particular, y lo van a ver en casi todas las
presentaciones de esta mesa, es que el actual tiene que trabajar en grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Entonces, uno de los atributos importantes como profesionales de esta área es que ustedes van a tener que abordar la problemática o el objeto de estudio desde diferentes perspectivas. Esto enriquece mucho. Hace que la formación matemática con la que traemos esta formación estructurada nos permite entrar muy fácilmente a las áreas sociales y trabajar de la ley. Para entender un poco el sistema educativo mexicano hay que entender qué le está pasando al mundo. En los últimos años ha habido una gran transformación en el mundo. Estamos pasando de un mundo simple a un sistema complejo, en donde hay una inestabilidad entre los sistemas, donde hay una influencia instantánea de lo que ocurre el día de hoy en Beirut, nos pega aquí en la Ciudad de México. Esta globalización no es solamente una globalización económica, sino es una globalización educativa, científica, tecnológica y política. Y esto nos hace que el entorno del país y en particular de la educación transforme y se cambie rápidamente. Pero también hay, por otra parte, a nivel mundial, una desigualdad y hay un problema de sostenibilidad de la vida con una necesidad de cambiar a una economía ya no del conocimiento, a una sociedad intensiva del conocimiento. Tenemos que cambiar de pensar en nosotros mismos, aprender a trabajar y a pensar en nosotros, por estos cambios contradictorios. Y esto hace que México, en esta posición en el mundo, también vivimos, y para poder entender nuestro sistema educativo hay que entender qué es México. Somos la 15ª economía del mundo, el lugar 82 del Producto Interno Bruto per cápita, de 200, o sea, estamos a la mitad. Lugar 51 en el índice de competitividad global, la posición 77 en el índice de desarrollo humano, el primer lugar deshonroso de la desigualdad según la OECD en los 23 países que pertenecen. 43.6% de la población en condiciones de pobreza. Hay una inequidad de género y sobre todo el gran problema de México se llama baja escolaridad y problemas de aprendizaje. Todo esto nos refuerza la necesidad de ser una sociedad en que tenemos que aprender a tomar las decisiones con conocimiento y con información. En México, el gran problema que tenemos es que nos hemos duplicado la población y damos servicios a una población que en menos de 50 años se triplicó. En este momento somos casi 130 millones de habitantes y hemos crecido de una manera desmedida y no hay ningún sistema de gobierno que pueda ofrecer todos los servicios con esas tasas tan altas de crecimiento. Otro de los problemas fuertes es que casi el 52% de la población en este momento correspondemos a las mujeres y éramos tradicionalmente las que teníamos los niveles de escolaridad más bajos y menores oportunidades de desarrollo. En la actualidad el sistema educativo mexicano son 36 millones de alumnos con 1,5 millones de docentes y 243,000 planteles. Su administración y su manejo es realmente monstruoso y es muy difícil y se ha trabajado mucho con los procesos a nivel estatal. Entonces vamos a ver que hay un problema muy fuerte en el que el desarrollo entre los estados ha sido totalmente diferente. Tenemos que mientras en la Ciudad de México tenemos una escolaridad promedio de 9 años, ¿sí? Tenemos estados como Oaxaca, donde la escolaridad promedio del estado es del 27%. Que los años de escolaridad en Oaxaca, el 27% tiene una escolaridad muy baja y alta. Entonces, hablamos que existe una heterogeneidad muy fuerte. Aunque ha habido un aumento en los últimos 40 años
de 50 años del grado promedio de escolaridad, realmente cuando uno hace el análisis estadístico del comportamiento de la escolaridad, en 1960 la escolaridad promedio de México era menos de 3 años, ¿no? Teníamos menos de 3 años de escolaridad. En la actualidad estamos llegando al 9.2. Como país hemos crecido mucho, sin embargo, todo el crecimiento que hemos tenido sigue siendo insuficiente. Y todavía a la desigualdad que existe entre los estados es muy fuerte. Hay dos indicadores muy importantes que miden el desempeño del sistema educativo. Uno se llama la tasa de abandono y el otro se llama eficiencia terminal. En el año 2000, que son los datos que se tienen, la tasa de abandono en primaria era realmente muy pequeña. No se ve, se gusta de los. Era de casi 2%, y se ha ido a la tasa de abandono reduciendo al 0.7%, mientras que en la educación secundaria, se ha reducido. Entonces, si uno analiza los estadísticos del comportamiento del sistema educativo, hay una gran mejoría. Sin embargo, nuestros estadísticos siguen siendo muy malos a nivel mundial. O sea, tenemos las peores características. Es de los 3 primeros sistemas educativos más grandes del mundo y tenemos los comportamientos más malos. El problema de la educación media, todavía el rezago del abandono es del 15%, y la eficiencia terminal, que es el número de egresados que se está teniendo del sistema, en la educación primaria es casi el 100% lo que sale, en secundaria también. Sin embargo, el dolor de cabeza se llama educación media. Teníamos hasta hace 5 años que el 50% de los estudiantes que ingresaban se perdían, y de ahí vienen los famosos ninis, que son los que luego no tienen ni estudian, ni trabajan, ni nada de eso. Esta situación ha hecho que el sistema educativo sea un sistema con gran cantidad de aumento en cuanto a atención y cobertura. Pero el problema del sistema educativo mexicano se llama la falta de calidad, porque se ha preocupado, la política pública ha sido ofrecer el servicio con el primero que aparece, sin tener que estar preparado, sin estar capacitado. Esto no es solamente un problema de la educación básica, también en la educación superior. Se ha vivido una diversificación, una desconcentración, y en la actualidad, el día de hoy, hay casi 4.000 planteles de educación superior. La UNAM está aquí en estas chiquitas, en estas nueve universidades públicas federales. Estas son las estatales, y el resto es toda una estructura que se ha creado, sobre todo en las universidades tecnológicas y politécnicas, que se han creado grandes estructuras y que con una distorsión del mercado ocupacional están vacías. Se tienen los planteles, se tienen las instituciones, se tienen los maestros, y instituciones diseñadas para tener 4.000 alumnos tienen 700, tienen 500. Esto hace muy complejo, pero también hay otro problema muy grave, que es el crecimiento de las instituciones particulares. Que cualquiera abre una universidad, que nosotros llamamos Universidad de Garage, arriba de un oso. Estas son las características o las universidades particulares. Hay 4 millones de estudiantes. Si se ponen a ver, es todavía un progreso muy poquito de estudiantes que hay en la educación superior. Países como Canadá, no nos comparamos todavía con Europa, porque en Europa quedamos
Países como Canadá, que tienen una escolaridad de la cobertura que se llama la cobertura del grupo 20-24 años, nosotros se espera que para final de este año logremos el 32%. O sea, significa que el 32% de esa cohorte generacional es la que está teniendo acceso a la educación superior, mientras que en países como Chile es el 90%, en países como Argentina el 60% o en Canadá el 95%. Esto nos habla que tenemos un gravísimo problema en cuanto todavía a la posibilidad. El porcentaje de personas que tienen acceso a la educación superior son solamente en 2015, que es el último dato que conseguí, es el 21%. Mientras que en el grupo de la OECD con todos los países estamos hablando del 36%. Y estos son los famosos niños. 9% de los jóvenes de la cohorte 15-29 son niños. Y de ellos, 35% son niños. Esta parte de la inocuidad. En un estudio que nosotros hicimos de deserción, en un estudio que nosotros hicimos de causas de deserción, a las mujeres las sacan de trabajar, sacan por dos razones, o una, por hacerse cargo de los hermanos por embarazos tempranos, o segundo, para que darle prioridad a los hombres a estudiar sobre las mujeres. La cobertura en este momento, les decía yo, es del 37%, y aunque ha habido un incremento en la inversión en la educación superior al 1.13%, esto significa, es muy poco todavía. Hay países que se les asigna el 3% de Producto Interno Bruto. Esto realmente es muy pequeño. Sin embargo, con estas incongruencias, resulta que tenemos la mayor tasa de proporciones de estudiantes en las ciencias del mundo. Somos el país que más estudiantes estudian ciencias. Entonces, está en ingeniería, en matemáticas, somos 5 puntos porcentuales más que el promedio de la OECD. Entonces, esta es una área de oportunidad que tenemos para hacer crecer a nuestro país, las ciencias, a través del área científica. En ciencias y educación, podemos decir. ¿Cuáles son los desafíos? El gran desafío es que como no estamos haciendo investigación para el conocimiento, sino lo que estamos haciendo es copia de la investigación que se está haciendo en el extranjero, el conocimiento no se está utilizando como factor de desarrollo, hay un divorcio entre el conocimiento y lo que se está aplicando. El acceso a la educación superior y mejorar la calidad, de nada sirve la apertura. Por eso cuando dicen que van a abrir 100 universidades más, a mí se me erizan los pelos, más de pensarlo, porque es la política más errónea que puede haber en este sistema. Llena las instituciones que tienen, dale dinero, ayúdalas a crecer, no crees más monstruos y elefantes blancos que te cuestan administrativamente y no te sirven. Tienes que hacer un trabajo muy fuerte de la disminución de la pobreza y la inequidad. Nunca va a crecer el sistema educativo si no garantizas procesos de beca o procesos de garantizar que la gente que está retirada tenga garantizado durante su formación el acceso. Esto significa que tiene que haber un cambio de política social para fortalecer a los grupos vulnerables en cuanto a cuál es el trabajo que se tiene que hacer para garantizar que se mantenga en el sistema educativo. También tenemos que trabajar mucho en que esta generación se invierta en que nuestro conocimiento debemos de comprar patentes, hagamos un mejor uso de nuestra estabilidad. Hay instituciones de educación superior que durante todo un año no generan ni una patente. Entonces seguimos pagando patentes del extranjero y no hacemos uso de desarrollo para el respecto. Tiene que haber un marco normativo claro. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con tantas universidades particulares? Vamos a seguir dejando que crezcan como hongos en todos lados
distorsionando el mercado de transporte ocupacional. Y hay que mejorar el financiamiento público. Lo ideal que nosotros hablábamos es que se requeriría un 5% del Producto Interno Bruto para que fuera competitivo en cuanto al trabajo. Ya me están marcando. Dentro de el otro problema que hay es la inclusión de la responsabilidad social. Resulta que hemos desarrollado planes y programas de estudio de manera tal que en ningún momento enseñamos la responsabilidad social y la sustentabilidad. Y la oferta educativa no está diseñada ni manejada para que sea particular y diferenciada. Distraemos al sector educativo, mandando al sector con el nombre de ingenieros 17 currículos diferentes. Y todos se llaman ingenieros y no tenemos. No hay sistemas que articulen. Hay un problema muy fuerte, de la misma manera que hay un problema de brechas interestatales en la educación básica, en la educación superior hay problemas en cuanto a la cobertura y a la calidad. Se ha diseñado todo un sistema para garantizar la acreditación y la evaluación en las instituciones de educación superior. Me lo voy a echar muy rápidamente a que esté interesado, les podríamos decir. Y se han estado, uno de los indicadores es el porcentaje de matrícula que está cubierto en programas de calidad. No es ni el 40% de los programas que se pueden decir que se está ofreciendo con calidad, o sea, 56% de la matrícula son programas que no tienen reconocida que su calidad que sea adecuada. En los posgrados ha habido un gran esfuerzo y tenemos estados como Nuevo León, donde el 65% de sus posgrados están en lo que se llama el PNPC, que es el programa de reconocimiento de CONACYT. Pero tenemos estados en donde, por ejemplo, en Campeche, abren posgrados como mecanismos de ascenso social y no tienen procesos de reconocimiento de la calidad. Me voy a ir, ¿cuáles son las áreas donde los actuarios pueden insertarse en este sistema educativo? Como ustedes habrán visto, los actuarios trabajamos toda la parte demográfica, toda la parte de demografía escolar. Es un área potencial en donde los actuarios estamos trabajando, donde hay una cantidad muy fuerte de actuarios que están trabajando en todo lo que son los modelos de estimación de la demanda, modelos de proyecciones, de requerimientos futuros, etc. En el área de planeación, todo lo que es planeación educativa, elaboraciones de planes de desarrollo para las instituciones en general, tanto públicas como privadas. Una de las estrategias que está planteando el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación Superior, el INEE, es que no se puede seguir manejando al país en las capitales de los estados. Entonces lo que hay que hacer es darles las herramientas para que sea el propio plantel educativo, a través de procesos específicos de planeación, que defina qué quiere hacer, cómo lo va a hacer, y no sigan persiguiendo la política pública diseñada en el escritorio de la Ciudad de México para la Sierra de Oaxaca. O sea, tiene que cambiarse. En todo lo que es en el área de evaluación, tanto en evaluación de programas como de instituciones, por ejemplo, en todo lo que es la elaboración de exámenes, yo estoy trabajando en el Ceneval, todo lo que es psicometría, son modelos matemáticos para evaluar que los exámenes que se están desarrollando miran lo que tienen que medir, con los comportamientos, puntos de corte, y trabajo en el desarrollo de sistemas. Ahí está mi correo, con una carrera de suerte. Y ahí está, cualquier cosa, me mandan un correo y les puedo dar información. Y esta idea era enmarcar un poco qué es el sistema educativo y por qué todos los actuarios estamos trabajando de una manera u otra en este sistema educativo. ¿Sí?
Primero una disculpa a ella porque no le dije que era actuaria, pero todos los de estas los de las 6 mesas somos de la misma generación. Estas mesas se organizaron en el marco de la celebración de 50 años de que nosotros comenzamos a hacer la ciencia. Bueno, Roberto Ávila Antuna es doctor en ciencias con especialidad en matemática educativa por el CINVESTAR. Es profesor titular y director del plantel Vallejo del CCH. Ha sido acreedor al premio Sotero Prieto y al premio de la Universidad Nacional. Y nos va a hablar de su experiencia como docente y como director. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos colegas. Espero se encuentren bien y no con mucha hambre para que se aguanten todos aquí. Supongo que la mayoría de los que estamos aquí son actuales. ¿Así es? Levanten la mano los que son actuales. Perfecto. Miren, ya puedo hablar con más. Yo creo que una de las carreras más bonitas, pero en particular una carrera que es de la que a mí desde mi punto de vista es la actuaría. ¿Y por qué digo esto? Un actuario puede trabajar casi todo lo que quiera, casi todo lo que quiera puede trabajar un actuario. Lo que se imagine un actuario puede trabajar muy bien, porque gracias a la Facultad de Ciencias hemos desarrollado lo que llamamos un pensamiento matemático, que a final de cuentas no tiene mucho que ver con un contenido matemático. A veces hay una confusión muy grande en esto. No sé si hayan oído hablar de Maurice Klein. ¿Sí? A ver, levanta la mano que nadie habla. No, son muy jóvenes. Pero, a principios de los 60, los rusos llevaron al espacio antes que los norteamericanos, los estadounidenses, y pensaron es que estamos desarrollando más la matemática. O sea, en lo primero que se fijaron fue cómo se está mezclando la matemática en esa época. Y decidieron dar un cambio a los contenidos de la matemática de esa época, y se les ocurrió meter, por ejemplo, la teoría de conjuntos, se les ocurrió hacer una matemática axiomática para la enseñanza, y agregaron también lo que era la estadística y la probabilidad. Y aquí es donde entra Maurice Klein. Maurice Klein escribió en el año de 1976 un libro que se llama El fracaso de la matemática moderna, que se refería a estos cambios en donde se la teoría de conjuntos, básicamente, y la matemática axiomática para la enseñanza, en donde demostraba él a través de argumentos y una serie de investigaciones, demostraba que eso había fracasado, y a partir de ese momento se comenzó a eliminar de todos, aunque ya venían todos los programas de matemáticas de la primaria, secundaria y bachillerato, ya venía incluida la teoría de conjuntos, se empezó a hacer un lado, y después también se decidió que la enseñanza de la matemática no debe ser a través de una matemática axiomática, informal, sino todo lo contrario. Y lo único que prevaleció en los programas, y que sigue hasta la fecha, es la enseñanza de la estadística y la probabilidad. Ahora bien, aquí es donde entramos los actuarios. Yo creo que si alguien es capaz de poder transmitir ideas sobre estadística y probabilidad en la enseñanza, desde el nivel primario hasta el nivel universitario, son los actuarios. Y ese, yo creo que ahí es donde tenemos una gran responsabilidad. Nada más para tener una idea, ¿cuántos los que están aquí, levanten la mano, piensan dedicarse a la educación, a ser profesores? A ver, levanten la mano, nada más hay uno y hay dos. Cuando digo esto, habemos profesores de toda la vida. Yo tengo casi 50 años dando clases en el CCH, es parte de la universidad, pero hay profesores que van y toman algunas clases. Aquí en la Facultad de Ciencias dan solamente algunas clases, ¿no? Pero eso también vale para considerarse que somos parte del método educativo. Entonces, otra vez pregunto, ¿quién tiene como idea, si no principal, dedicarse a la enseñanza de la matemática en bachillerato? Ya son dos más, ¿no? Miren, los que tenemos esta responsabilidad, y eso lo pueden ver con sus profesores, creo que en parte de lo que se refiere a la probabilidad, yo preguntaría, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere
Principalmente, algo que nos puede ayudar mucho es el uso de la tecnología para aprender matemáticas. Algunos matemáticos de aquí de la Facultad de Ciencias y de otros lugares se niegan por completo, no saben aprender una computadora porque piensan que es rebajarse mucho. Yo creo que es todo lo contrario. Y sobre todo, si tomamos en cuenta que la tecnología nos va a ayudar muchísimo para dar un mayor desarrollo a la matemática. Algunos profesores piensan que esto de usar una computadora es venir a apretar botones, y no es cierto, eso es completamente falso. Creo que la tecnología nos puede abrir muchas puertas. Y este tipo de cuestionamientos, todavía hace algunos años, tal vez 20, se podría cuestionar. Actualmente creo que ya no se puede cuestionar este tipo de cosas. Es obligatorio en enseñarse a la matemática hacer uso de la tecnología. ¿Qué pasa con la estadística y la probabilidad? Aquí todavía es mayor la necesidad de que se use la tecnología. No se puede hablar de manejo de información con lápiz y papel. Se requiere por usar una computadora donde se pueda manejar un gran número de datos. Ahora, aquí hay, en la enseñanza de la matemática desde tiempos inmemoriales, existen problemas para poder transmitir el conocimiento de la matemática. Cuando hablaban, por ejemplo, de que hay gran deserción en el bachillerato, estoy seguro que una de las partes de la deserción es la matemática que se enseña en el bachillerato. Ustedes no tienen problemas, porque ustedes usan matemáticas, pero gran parte de los estudiantes que están estudiando el bachillerato, pues no usan matemáticas, y muchos de ellos se quedan frustrados y se quedan a medio bachillerato y no terminan su bachillerato. ¿Por qué? Porque reprobaron matemáticas. Entonces, esto lo podríamos empezar a cambiar desarrollando otro tipo de enseñanza de la matemática y sobre todo que realmente hay un aprendizaje de matemáticas, ¿no? Para esto, miren, yo voy a hacer una comparación entre lo que es manejar, por ejemplo, la probabilidad usando lápiz y papel. Eso es muy bueno, ¿no? O sea, nadie niega la belleza del lápiz y papel para resolver problemas matemáticos, pero también hay que entender que podemos utilizar herramientas más cercanas a la intuición de los estudiantes utilizando la computadora. Por ejemplo, aquí hay un problema que lo podemos leer rápidamente, en donde tenemos dos amigos que están en un restaurante para verse en el VIX, por ejemplo, no hay problema, no lo con el comercial, y deciden que el que llegue primero va a esperar otros 15 minutos. Bajo estas premisas, ¿cuál sería la probabilidad de que se encuentren estos dos amigos? Ya algunos de ustedes ya están contestando, ¿no? ¿Qué pasa si lo resolvemos con lápiz y papel? El problema de la enseñanza de la matemática, o de la probabilidad en este caso particular, utilizando lápiz y papel, nos obliga a saber muchísimas cosas del índole matemático que la mayoría de los estudiantes no saben. Por ejemplo, tendríamos que saber hacer esta gráfica. Sería muy sencilla para ustedes, pero en la bachillerato no es muy complicada, ¿no? Y tenemos que entender que este cuadrado, ustedes observan, es el área total en la cual se pueden encontrar, y esta franja que aparece aquí en medio es la franja en donde se van a encontrar y van a coincidir en su cita. Este triángulo y este triángulo ahí no van a coincidir. Entonces, bueno, llegar a hacer una abstracción de esto en un plano cartesiano es una tarea muy compleja para un estudiante de bachillerato, y los obligamos a que se mantengan estas cosas. Y al final, si tenemos las áreas, todos podemos calcular y contamos que la probabilidad de que se encuentre es 0.4373. ¿Sí? Ya podemos hablar de un problema todavía un poquito más complejo que se requiere para su solución. Han oído hablar seguramente de la aguja del bufón. ¿Ya no han oído, verdad? Qué bueno que ya algunos han oído. Entonces, este problema tiene una tabla, lanzan agujas, y si la aguja queda exactamente en medio sin tocar ninguna raya, se da como un caso favorable, y si queda tocando una raya, se da como un caso que no cuenta para calcular la probabilidad. Entonces aquí se enumera una serie de datos que, para empezar, es medio complicado entenderlo, ¿no? Y después, si lo queremos resolver, tendríamos que resolverlo utilizando integrales, ¿no? Que es lo que aparece aquí abajo. Así se resuelve su problema. Esto se puede también resolver utilizando la tecnología. Vamos a ver más adelante de qué manera, ¿no? Y vamos a dar un tercer problema,
en el cual para su solución se requiere saber mucha combinatoria. El cálculo combinatorio es una herramienta muy bonita, pero también muy compleja. Entonces estamos obligando en la solución de estos problemas a que sería, tenemos que entender que para que todos se bajen, no voy a regresar al problema, tenemos un elevador con 7 personas que van a entrar a bajarse en cualquiera de los 5 pisos. ¿Cuál es la probabilidad de que baje al menos una persona en cada piso? Para eso tengo que pensar de esta manera. Bueno, una manera es que se bajen 2 en el mismo y 2 en diferente, o 3 en el mismo y 2 en diferente, para que todos los pisos estén ocupados. Y después tengo que hacer esta serie de cálculos que pues aquí se ven muy sencillitos, ¿no? Pero para un estudiante de bachillerato es sumamente complejo. O bien para ver estos dos problemas que ven a continuación, en donde para solución se requiere plantear un diagrama de árbol que los alumnos de bachillerato no se les enseña. Ese teorema de Bayes, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Y a veces sin tantas letras y números tan feos que uno no lo quiere ver, inclusive aunque sea la de ciencias, ¿no? Y después hay otro problema que para su solución tendríamos que utilizar una tabla de contingencias, también las conozco. Es decir, lo que les quiero explicar es que para poder resolver 5 problemas diferentes que acabamos de plantear, se requiere utilizar 5 diferentes tipos de herramientas. Esto hace muy compleja la enseñanza de la probabilidad. Si utilizamos, por ejemplo, un software como este que estamos utilizando aquí, a través de un programa que no es fácil, simplemente es mucho más intuitivo trabajar con esto que trabajar con abstracciones matemáticas que para un estudiante de bachillerato son sumamente complejas. Aquí vemos, por ejemplo, el primero que hablamos de la cita en GIPS. Yo meto una urna, 60 canicas, y cada una representa el minuto en que van a llegar. Están aquí, una se llegará a las 60, y del lado derecho de ustedes, yo selecciono los pisos en los que se van a bajar. Aquí están. Y de esta manera yo puedo encontrar, sin tener que meter en complicaciones de geometría analítica, puedo encontrar la probabilidad. Por ejemplo, aquí vemos la muestra de la cita en GIPS. Aquí este alumno, esos muchachos, uno llegó en el 52 y otro llegó en el 20. ¿Eso qué significa? No se encuentran, ¿verdad? Y acá en el caso de los pisos, aquí está cómo se escogieron por las 7 personas. Se escogieron el piso 5, 3, 4, 5, 1, 3, 5. Aquí hay 2 personas que se bajaron en el piso 5. Ya con eso se cumple que todos, y después está el 1, falta el 2. Quiere decir que en esta muestra no se bajaron todos, porque faltó el piso 2. Muy bien. Entonces, finalmente, aquí al final cuento con. ¿Ustedes conocen el enfoque frecuencial de la probabilidad? ¿Han oído hablar de él? Aquí no lo utilizan, ¿o sí? Hay un enfoque para resolver problemas de probabilidad, hay el enfoque clásico y el enfoque frecuencial. ¿Sí lo recuerdan? Con esto estamos trabajando con el enfoque frecuencial, de tal manera que al final yo encuentro la probabilidad aproximada de que se encuentren, ¿se acuerdan cuánto era? Era .44, nos da .44, y en caso de los elevadores, pues encontramos un .210 que es muy aproximado al que teníamos anteriormente. Finalmente, para terminar esta práctica, Rocío ha hablado del mundo de la República Mexicana. Estoy hablando únicamente de una cosa muy concreta, que es la enseñanza de la probabilidad. Y somos los actuarios los que creo que estamos capacitados para diseñar programas de probabilidad con ciertas técnicas que nos ayuden para que sea más accesible la matemática en el bachillerato. No más fácil, que sea un poquito más accesible. Muchas gracias. Nada más para reafirmar la pregunta que hizo Roberto. Bueno, primero él comentó que los actuarios pueden trabajar casi en lo que quieran, ¿no? ¿Quién de ustedes se empieza a dedicar a la filosofía?
filosofía de la ciencia. Ah, muy bien, porque yo tengo la maestría en filosofía de la ciencia. Bueno, y vamos ahorita a escuchar a Leonardo Witt von Beck. Él nos va a hablar de un tema muy interesante, que es la relación que hay entre los logros que se obtienen en el trabajo y en los estudios con el esfuerzo y la alegría. Se hace esa pregunta que es más importante. Leonardo tiene una maestría en sistemas por la Universidad de Pensilvania, donde fue alumno del profesor Russell Ackers. Ha trabajado, yo creo, más con alegría que con esfuerzo, en bancos y en instituciones no bancarias, bueno, como Citibank y Banamex, en el área de compraventa de empresas. Bueno, te escuchamos, Leonardo. Bueno, muy buenas tardes. Es un honor para todos nosotros estar aquí. Y por otra parte, quería platicarles de una cosa que es común en otras universidades y ojalá también pronto lo sea aquí. Nosotros básicamente podemos decir que hemos sido educados dándole mucho énfasis al esfuerzo y al trabajo y efectivamente tomando en cuenta que como que viene de la Biblia eso de vivir en un valle de lágrimas. Entonces, la otra situación que es interesante es que estas ideas se basan en el hecho de que las conexiones en el cerebro son fijas, lo cual hoy en día ya se sabe que no es cierto. Y entonces nosotros tenemos un sistema educativo que, pensando en que los que más conexiones tienen iban a llegar más lejos y los que menos conexiones tienen iban a cursar la primaria y ya. Así, esto ya no existe, o sea, estas ideas fueron superadas en los últimos años. Resulta otro detalle importante es este profesor, como dice ahí exactamente, se aburrió de estudiar a los locos y se puso a estudiar a los contentos y a los alegres, y nadie lo había hecho. Estamos hablando por el año 2000. Hoy en día se ha avanzado mucho en esto y se ha encontrado que es muy importante tener una visión alegre o positiva para que el estudio funcione bien, y la gente y en muchas universidades lo están haciendo, y lo voy a mostrar ahorita. En el cerebro, el número de conexiones que tenemos va cambiando con los años y depende mucho de nuestras experiencias y del estudio. Mientras más estudiamos o más experiencias tenemos, hay más conexiones entre neuronas. Eso es muy interesante. Y además eso es muy importante para la filosofía. Aquí anoto algunas universidades donde le enseñan a los chavos a estudiar alegría y también le dicen psicología positiva, porque han encontrado que funciona y que no es lo mismo tener una visión alegre que una visión como el valle de lágrimas. Eso es muy importante, y además de eso muchos de ustedes quizás ya han leído algo por ahí de esto. Bueno, estos estudios evidentemente han sido publicados y muchos se han publicado en diferentes revistas, especialmente de psicología y sociología, evidentemente, pero ustedes pueden encontrar en el YouTube muchas conferencias de profesores que están dando estas clases y quizás ya lo han hecho. El más famoso lo encuentran también a YouTube, el que se llama Martin Seligman, que lo acabo de presentar o mostrar ahí hace unos minutos. Bueno,
hace ratito decía yo que la idea del Valle de Lágrimas es una construcción mental o una construcción, podríamos decir, teórica, y la idea de la alegría también es una construcción teórica. Nosotros, al pensar en la alegría, ¿en qué estamos pensando? En algo positivo, en el cielo, en cosas que son favorables hacia nosotros. Y yo creo que además lo quedó bastante claro con lo que anotamos. Esta última frase es muy importante, porque se han hecho en Estados Unidos, los grandes estudios de esto se han hecho en Estados Unidos, y por cierto en la Universidad de Pensilvania es el profesor Seligman empezó con esto, y el tema que han encontrado es que no importa la situación económica de las personas, o sea, igual favorece el estudio de la alegría y de la psicología positiva a los más ricos que a los más pobres. Es una cosa que no se sabía y hoy en día se ha visto que sí funciona, en general para la población completa, para toda la población. Bueno, el otro punto aquí es muy interesante respecto a qué es primero, la felicidad o el estudio. Resulta que hay que hacer las cosas para sentirse feliz. No hay que esperar que la felicidad llegue, eso no existe. Tenemos que nosotros estudiar primero y después nos sentimos felices. Y por eso ahí dice, el pájaro canta y como consecuencia del canto es feliz. Esto también es importante en la filosofía. Ahora, ¿qué han encontrado con las personas que cambian esta idea? Por ejemplo, una manera de entrar al tema es cada mañana pensar que va a ser alegre y contento, va a estar contento el día entero. Si ustedes están pensando que la van a pasar mal y van a estar llenos de lágrimas todo el día, pues se les va a pasar eso. Desde el principio del día, hacer ese esfuerzo de que uno la va a pasar bien ese día. Y funciona. Eso se tiene que repetir varias veces y poco a poco uno va cambiando el chip en la cabeza. Ahora, todo esto no salió del aire. Hace 200 años Kant hablaba ya algo de esto, o por lo menos insinuó la idea. Y ahí lo ponemos. Eso lo vamos a dejar. Lo que pensaban los clásicos, aquí hay algunas ideas, y una de las más famosas es, las últimas dos quizás son las que más nos interesan hoy en día, la que más le podemos sacar la idea. ¿Sí está claro? Sí está fácil, ¿no? Ahora, fíjense en los estudios que han hecho la Universidad de Arizona. Esta es una cosa interesantísima. La gente feliz habla de cosas serias. Y otro, otro que me gusta a mí personalmente es que el que no sabe nada de felicidad no la puede encontrar. Es decir, yo aquí les estoy hablando algo sobre este tema. El tema existe, el tema es estudiado en muchas universidades, a los chavos les dan clase de esto, pero el que no capta o no quiere entender, le cuesta más trabajo, cree que es charlatanería, pero ya se ha visto que sí funciona. Entonces, la idea es que nosotros sepamos algo, y les voy a dar un ejemplo práctico: el tenis. Para gozar en el tenis tienen que saber algo de tenis, tienen que saber que
Por lo menos la pelota pasa en la red. Si no llegan a ese nivel, evidentemente no pasa nada. O sea, no le van a agarrar el gusto. Igual es acá. Para entender esto, estudiar un poco sobre esto y ahí le agarran el gusto. Bueno, esa era la frase final. Gracias, Leonardo. Ahora vamos con el último ponente, que es Alejandro Ortega Velázquez. Él fue profesor del taller de matemáticas en la UAM Xochimilco y ha trabajado en varias instituciones, que ya algunas no existen, como la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la Comisión de Ecología del Departamento del Instituto Federal, la Tesorería del Gobierno del Instituto Federal como analista, investigador o administrador. Adelante, Alejandro. Buenas tardes. Es igual que todos mis compañeros, un placer y un gusto que la facultad de la universidad nos dé la oportunidad de acercarnos con todos ustedes y sobre todo ver el interés de todos y cada uno de ustedes. Yo prácticamente ya estoy jubilado, ya estoy retirado, no les puedo hacer un planteamiento actual de muchas situaciones, pero les quiero transmitir la experiencia vivida personalmente. Como decía el compañero Roberto, los actuarios se pueden dedicar básicamente en el área que más les importe, que más les interese, en cualquiera, en todos tenemos cabida. Yo inicialmente, cuando estaba incluso todavía como estudiante, entré a algunas áreas como la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el Departamento de Diseño para las Estadísticas. Nosotros éramos encargados de dar las cifras para que el secretario pudiera dar los informes. Y era prácticamente ahí empecé a practicar propiamente parte de lo que uno aprende aquí. La elaboración de la encuesta, el diseño de la muestra, elaboración de cuestionarios, la capacitación del personal, el personal de campo, que son los encuestadores, en toda la República Mexicana, 7 cultivos básicos: maíz, orge, frijol, trigo, cártamo, cebada, producción de miel, ganado bovino, equino, etcétera, etcétera. Pero todo esto va relacionado con estas personas que realmente tienen ese interés de transmitir sus conocimientos, algo que no es sencillo. Yo, por ejemplo, cuando empecé a dar clases en la UAM Xochimilco, que por cierto es una escuela que es un poquito particular en comparación con otras, porque el sistema que se lleva ahí es un sistema modular, no se imparten materias como aquí en la universidad, sino se imparten módulos que dan cierto grado de conocimientos. Y la primera impresión que yo me llevé al presentarme ante un grupo fue un rechazo total, ¿no? Eso los digo porque no es fácil transmitir los conocimientos y ser aceptado por ustedes, los alumnos, ¿no? A mí casi me decían: no puede ser posible. Dice, yo estudié la carrera de sociología, dice, por no tener nada que ver con las matemáticas. Dice, pero ahora resulta que si no pasó, así me lo decían, como de materia, tu taller, dice, no me van a pasar de módulo, no puede ser posible. Después de todos estos rechazos que yo sentía al acercarme con la gente, empecé a tratar de explicarles el porqué de las matemáticas. Y les comentaba yo que la primera generación que salió de la UAM, algunos de ellos decidieron hacer un posgrado y fueron al Colegio de México. Y resulta que ninguno se pudo quedar. ¿Por qué? Porque necesitaban de admisión de conocimientos generales, pues todo reprobaron matemáticas. Y finalmente, pues bueno, la gente fue entendiendo
tiene mucho que ver, y eso lo saben ustedes principalmente, la forma en cómo transmite uno el poco o mucho grado de conocimientos que uno tenga. Una de las más grandes satisfacciones que yo he recibido y recibí en ese momento fue que pues después de terminar los cursos y eso se acercaban, no todos, 2, 1, 3 gentes, y se mostraban agradecidos conmigo, me decían, oye, realmente es diferente esto, ¿no? Es decir, yo toda la vida pensé que las matemáticas no les iba a entender nunca, y finalmente pues, es importante. Además me doy cuenta que no es difícil, es cuestión de entender. Con esto que quiero transmitirles que todas las personas, aunque tengan un grado muy alto de conocimiento, tienen esa capacidad para poder transmitir. A lo mejor se entienden de tú a tú con otra eminencia, pero a lo mejor se ponen a platicar con alguien que no tiene esos conocimientos y realmente pues, la gente se queda anonadada, no le entiende nada. Yo creo que ustedes lo han vivido incluso dentro de su propia familia. El papá, la mamá, el hermano, no se han acercado con ustedes ahora que estamos llenos de tecnología. Y se me trabó el celular, ¿qué puedo hacer con esto? Llegan, se lo hacen, ya. Pero no les explican. Y de nada sirve, ¿no? O sea, cuando le vuelve a pasar lo mismo, pues va a tener que volver a recurrir. Entonces, hay que tener, y yo lo he visto, porque he estado a otros niveles, no en instituciones educativas, hay que tener humildad. El hecho de que tengamos esa capacidad desarrollada de entender las matemáticas y de manejarlas, pues no quiere decir que nos vamos a sentir superiores a todos, ¿no? Algún día ustedes, cuando se reciban, que es algo que les recomiendo lo hagan a la brevedad posible, porque al ratito vienen muchas otras cosas, el matrimonio, los hijos, etcétera, etcétera, y se va haciendo a un lado la carrera. Entonces, recíbanse, es el primer consejo que les doy. Y sean humildes, porque cuando ustedes se llegan a recibir y llegan a ingresar a un equipo de trabajo en alguna institución, se van a topar con que, pues una de dos, o acatan las órdenes, o realmente se convierten en líderes y empiezan a manejar la resolución de toda la problemática como líderes, ¿no? Empiezan a coordinar todo, pero para eso necesita uno tener la humildad de primero aprender. En otras pláticas que se han dado aquí, incluso ustedes ven aquí que la estadística y todo eso, bueno, tiene uno que convivir con médicos, tiene uno que convivir con biólogos, tiene uno que convivir con otro tipo de personas, donde para poder orientar y poder resolver la problemática primero tenemos que entender. Y además, el hecho de estar en un aula no es la única forma de transmitir conocimiento, de enseñar. En otra situación, por ejemplo, yo me acuerdo en el sismo del 85, cuando tembló y se cayeron muchos edificios y fue la desgracia total. Yo trabajaba en la tesorería y era un edificio central situado ahí por el centro, ahí en Dr. Lisiaga y Mercedes. Y eran 8 pisos. Ese edificio, las escaleras quedaron separadas, etcétera, etcétera, ya no se pudo hacer uso total. Estaba en planeación, y a lo mejor en construcción, 1, 2 o 3 administraciones tributarias de las que ahora conocen ustedes como tesorería para ir a pagar sus impuestos, y se aceleró. Pues una forma de transmitir los beneficios y cosas de esas, los conocimientos que uno tenía. A mí me contrataron para darles pláticas a toda la gente que se iba a desconcentrar de cuáles iban a ser las funciones que iban a tener. Por otro lado, uno tiene que ver, por ejemplo, yo me hice cargo mucho de
asistencia al contribuyente. En la asistencia al contribuyente, ¿qué les diré? Yo estuve en una administración de Sonco, que una de sus auxiliares era Claro, donde iba la gente con guaraches, con su rebolso. Ya vengo a pagar mi predial. Y lo único que se veía, pues, ¿cuánto va a ser? Sacaban su dinerito de donde lo guardaban y lo pagaban, pues que a veces no sabían leer ni escribir. Yo formé parte de un proyecto cuando empezamos a elaborar unas maquinitas, que no las hice yo, ni tampoco hice los programas, porque no me dedicaba yo a la programación, pero sí les tuve que decir qué era lo que necesitaba la gente. Porque no es lo mismo una gente que está en Claro, en Cerroneso, o en Iztapalapa, que una gente que está en la Miguel Hidalgo, que está frente al Palacio Legislativo, donde va la gente que a veces es hasta muy prepotente para pedir las cosas, ¿no? Entonces, tiene uno que saber para poder transmitir, y tiene uno la capacidad para poder transmitir todo eso. Y eso lo hace uno gracias a que aquí, en la facultad de Mascaño, ustedes aprenden pues, sistemas y derivadas y ese tipo de cuestiones. Tienen que venir con la idea de transmitir el conocimiento que ustedes tienen, pero de una manera general que sea accesible para todos, ¿no? Es decir, lo mismo, tienen que tener la humildad para saber qué necesidades tiene la gente que está afuera, si sabe leer, si no sabe leer, en fin, ese tipo de cuestiones. Y bueno, pues prácticamente es eso. Si ustedes son dueños de su futuro, traten de ser humildes, viven su carrera, y van a lograr lo que quieran. Yo, por necesidades propias, matrimonio, de hijos y eso, me fui desviando cada vez más de la carrera, pero dentro de la universidad, dentro de la tesorería, yo fui administrador tributario de ahí en San Lázaro, de la Corporación Legislativa, y pues bueno, realmente se me facilitó por la forma de razonar. A uno le enseñan a razonar. Ustedes traten de aprender a razonar. Si tienen alguna duda, para eso están los libros, las bibliotecas, y actualmente pues todo a través del internet, ¿no? Esa es mi experiencia y espero que les haya servido. Muchas gracias. Bueno, pues ahora si alguno de ustedes tiene experiencia en el área de educación, sería muy bueno que nos pasara rápidamente su experiencia. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, para ya dar por terminada la misa. Quedó todo muy claro. No hay ninguna pregunta. ¿Alguno de ustedes da clases? ¿Tú? ¿Y no nos quieres compartir en dónde y cómo te va? Porque a lo mejor para ti sí tienen preguntas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carmona, soy profesor de la asignatura de Matemáticas Financieras en la facultad y actualmente colaboro también en otra institución, en una universidad privada, igual impartiendo la materia de Matemáticas Financieras. Llevo 6 años de experiencia. Coincido mucho con el maestro Alejandro en la parte de la humildad. Creo que en esta facultad se peca muchísimo de soberbia hacia adentro y hacia afuera. No hay mucha competencia con otras carreras pero de la facultad, pero también hacia afuera. Discriminamos o se discrimina mucho a contadores, ingenieros, a
administradores, la verdad es que sin razón alguna, porque alguien también comentó del trabajo multidisciplinario. Al final terminamos trabajando con ellos y necesitamos de ellos tanto como ellos necesitan de nosotros. La parte del sistema educativo me parece bastante interesante. Yo sí quiero dedicar mi vida a la docencia, a la investigación, y creo que las bases que uno tiene o que adquiere en esta facultad o estudiando la licenciatura en actuaría son bastante ricas, bastante sólidas, pero también siempre y cuando uno las aproveche, porque puede ser que uno venga y pase de noche, y creo que eso depende totalmente de uno como estudiante. Es lo que puedo compartir hoy. Muchas gracias. Sí, mira, retomando un poquito lo que acabas de decir, es muy cierto, y yo creo que muchos de los que aquí están lo han vivido. El dedicarte a la docencia no implica llegar y llenar un pizarrón o dejar muchas tareas y decir cosas. Realmente hay que apegarnos a la realidad. Si tú vas a enseñar un sistema, vas a enseñar una derivada, vas a enseñar una integral, vas a enseñar lo que tienes que enseñar, lo tienes que asociar con la realidad. ¿Para qué te va a servir? Si yo me acuerdo cuando era alumno, a mí de nada me servía que llegara el profesor, se pusiera a llenar el pizarrón y al ratito se terminaba la hora y se iba y se quedaban con las mismas dudas, ¿no? Nunca podemos resolver eso. Sin embargo, cuando alguien realmente es un profesional, es humilde y se baja al nivel de la gente, pues trata de explicarle qué relación tiene ese instrumento que estás aprendiendo con la realidad, ¿no? Yo creo que sí nos interesaría escuchar algo de las cosas. Pero ya no, ¿ella va a decir algo? Rocío, Sí. una pregunta. A mí me gustaría decirles que el desempeño profesional no está reñido con la docencia. Yo he podido combinar ambas partes, también tengo ya 45 años de antigüedad y con mucho gusto yo estoy aquí en el posgrado de la Facultad de Contaduría, también di clases en el posgrado de Ingeniería y he tenido un seminario de investigación y de titulación, y yo creo que uno debe de enriquecerse a través de la docencia. Realmente quien se enriquece con la docencia es el docente, y aprende uno estrategias para hacer más claros los conocimientos y transportar esta información que va uno recuperando. A los que les interese, yo siempre he dicho que es una actividad complementaria, es una actividad que no es fácil, porque hay veces que uno que está preparando la materia, tengo lo que tengan que hacer, pero también a nosotros como generación nos tocó que nos lanzaron. Yo empecé a dar clases en la Facultad de Contaduría porque les metieron en la facultad matrices y conjuntos. Y entonces nos invitaron que fuéramos los estudiantes de ciencias a dar las clases. Y yo daba clases en un auditorio de 200 personas, que espero que ya no lo siga haciendo la Facultad de Ciencias, con un retroproyector al frente y con un lápiz especial y Lucas que se escribía, y daba yo matrices y daba yo, y ahí empecé mi carrera como docente. Esto de la docencia me ha permitido que en el desempeño profesional yo trabaje no solamente desarrollando, sino también pensando que en cada problema al que te enfrentas tienes que tener una estrategia de conocimiento. Y que trabajas con grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Yo creo que la riqueza que se tiene, no sé si todavía en el mismo auditorio vivíamos los físicos, los biólogos, los actuarios, los matemáticos. Esto
que nos dio la Facultad de Ciencias, el trabajar en la multidisciplina, a mí profesionalmente me ha permitido poder integrar a cualquier tipo de equipo de trabajo. Este es un trabajo muy interesante, no desprecien la docencia es enriquecedora. Sin embargo, también la docencia implica un compromiso muy fuerte por parte del individuo en cuanto a su formación, porque no solamente tienes que aprender y crecer en el conocimiento, sino también irte a tomar tus cursos de didáctica y aprender a transmitir el conocimiento, porque sobre todo en las matemáticas es muy difícil no poder transmitir adecuadamente si no se tiene primero la claridad mental y segundo se tienen las estrategias en cuanto a la transmisión de la información. Pues muchísimas gracias por su presencia, de verdad que les deseamos mucho éxito y que dentro de 50 años también pasen sus experiencias a los estudiantes de actualidad que es en Gracias. Hoy esta tarde tenemos una mesa a las 5.